Buenos días, alumnos. Bienvenidos nuevamente a nuestras charlas. Hoy continuamos en el periodo de la historia. Recuerden que algunos historiadores han determinado que la historia se divide en dos etapas. La prehistoria, que sería todo lo ocurrido antes de la escritura, desde el Australopithecus hasta las aldeas neolíticas. Hasta ahí es el periodo de la prehistoria, con dos etapas internas. La etapa del Paleolítico, que sería el periodo de la piedra tallada, con la actividad principal que sería la caza y la vida nómade, y el periodo Neolítico, que sería el periodo de la piedra pulida, con las principales actividades como la agricultura y la ganadería, y la vida en las aldeas neolíticas. Toda esa etapa sería la prehistoria. A partir de que estas aldeas neolíticas necesitan escribir, van a tener un Estado, van a tener un gobierno que se va a dedicar a un sector, que se va a dedicar especialmente a gobernar. Eso no pasó en las aldeas neolíticas. Por eso, cuando estas aldeas escriben y tienen gobierno, dejan de llamarse así para convertirse en civilizaciones. Y aparece, de acuerdo a algunos historiadores, la historia propiamente dicha. Esa es una teoría que en este momento está siendo de todas las teorías la más fuerte. Por supuesto, cuando haya nuevos descubrimientos, puede variar esta forma de pensar. Pero por ahora, hablemos que en general se maneja así: el periodo de la prehistoria y el periodo de la historia propiamente dicha. En ese periodo, como hace 6.000 años, se ha decidido dividirlo en edades. Es por eso que el primer periodo de la historia, donde aparece la escritura y donde se encuentran las civilizaciones dentro de una región, se va a llamar Edad Antigua. Es decir, la Edad Antigua va desde la aparición de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Es decir, desde el 4000, que aparece la escritura antes de Cristo, ¿no?, hasta el 476 después de Cristo. Ese periodo extenso se lo denomina Edad Antigua. Luego vendría la Edad Media, la Edad Moderna y la Contemporánea, que sería la Edad Actual. Entonces, lo que vamos a trabajar ahora son las civilizaciones de la Edad Antigua. Y en este caso, esas civilizaciones se ubicaron en la región de la Mesopotamia, hace 6.000 años atrás. La primera civilización que se estableció en la región de la Mesopotamia, es decir, en el Irak, recuerden que se llamaba Mesopotamia porque estaba entre los dos ríos, fue la civilización de Sumer. Y Sumer, en realidad, no fue una sola civilización, sino que fueron muchas ciudades-estados que recibían diferentes nombres. Sumer se lo denominó a una ciudad-estado muy importante, que fue una de las más famosas. Por eso, algunos historiadores decidieron llamarlo a todas las ciudades-estados que se ubicaron en la región de la Mesopotamia, a orillas de los ríos Tigris y Éufrates, decidieron llamarla Sumer, pero en realidad hay muchas ciudades-estados. Sumer era una de ellas. Luego estuvo Uruk, Lagash, Nippur, Ur, Eridu. Todas estas ciudades-estados que yo acabo de nombrar se ubicaron a orillas de estos dos ríos. Por supuesto, esta zona era una zona totalmente árida y alrededor no había vida. Entonces, mucha gente que podía llegar a este lugar tenía deseos de quedarse en este lugar. ¿Por qué? Porque era el único lugar donde se podía vivir, donde se podía sobrevivir. Y no gracias a la lluvia, porque era una zona totalmente árida, totalmente seca la zona del Irak. Pero ¿qué pasó?
esta civilización, estas ciudades-estados de Sumer, pudieron sobrevivir y llevar una vida muy importante y económicamente muy rica, gracias a que tuvieron la genialidad de poder convertir a esos dos ríos en dos elementos importantes para poder subsistir. Solamente estas ciudades-estados que vivían a orillas de estos dos ríos tenían el agua de los mismos para poder cultivar, para poder criar el ganado, para poder sobrevivir y llevar a cabo estas ciudades-estados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada ciudad-estado eran como urbanizaciones muy pequeñas, como ciudades muy pequeñas. Ur, Uruk, Lagash, Sumer, tenían todas diferentes gobiernos. La diferencia era esa, eran independientes. Cada una tenía un gobernante distinto, un sector dirigente distinto. Al gobernante principal se lo llamaba Ensi. Y el Ensi, la creencia era que era un representante de los dioses en la tierra. Entonces, ¿qué pensaban estas ciudades-estados? ¿Qué ideología tenían? ¿En qué creían? Que todo lo que ellos podían lograr, que todo este esfuerzo era gracias a los dioses. Y creían en muchos dioses, eran politeístas, en el dios del agua, del cielo, de la tierra, de la guerra. Entonces, ¿qué es lo que construían para esos dioses? Cada ciudad-estado construía un templo. Entonces, el Ensi, que era el gobernante principal, era el que escuchaba la voz de los dioses. Y ellos creían que todo era de los dioses. Por eso, todo lo que se cultivaba en estas ciudades-estados iba para el templo, la totalidad. Las diferentes clases sociales que allí vivieron, que era la clase alta, formada por el sector dirigente, el Ensi, sus parientes, que también tenían funciones de sacerdotes y de soldados de alto rango, tenía también la clase media, que eran los artesanos, los profesionales, los ingenieros, arquitectos, médicos, y la clase baja formada por los campesinos y los que venían de afuera. Esas tres clases sociales, todo lo que hacían, lo hacían para los dioses. Todo lo que producían iba al templo. Y desde el templo, que era la institución principal de cada ciudad-estado, se distribuían, ¿no?, los diferentes bienes para todos los que vivían en cada ciudad-estado. Por supuesto, estas ciudades-estados, que se ubicaban a orillas de estos ríos, Tigris y Éufrates, que eran independientes, porque cada una tenía un templo diferente, compartían religión, por ejemplo, o compartían el mismo territorio, compartían también puentes, canales, diques. ¿Y qué serían estas obras de infraestructura que acabo de nombrar? Es lo más importante que ellos construían, porque es lo que le daba vida. Construir canales eran como canaletas importantes, gigantes, que se extendían desde las orillas de los ríos hacia los costados, equivalía a trasladar el agua hacia otros sectores y a poder así determinar tierras, ¿sí?, que fueran cultivadas y regadas por el agua de estos canales. Entonces, acercaban y extendían los terrenos para cultivar gracias a los canales que realizaban. Así no tenían que transportar el agua desde el río mismo. Construían canales, es decir, espacios donde el agua se podía desplazar, ¿no? Y ahí podían tener y obtener tierras cercanas a esos canales y poder regarlas. Con la construcción de los canales, de los diques, que eran una especie de ollas, ¿no?, donde terminaban los canales y luego llevaban el agua hacia allí, era una forma también de tener una especie de un pozo con agua para poder tener reservas. El agua se iba transportando desde los ríos principales hacia los canales, canaletas también, que eran
digamos, como una especie de canales, pero más pequeños, hacia los diques y poder obtener agua y tener agua en otros espacios y así poder cultivar en otros lugares. La construcción de canales, de diques, de puentes que compartían con las otras ciudades fueron de gran importancia en Sumer. Sumer se empezó a enriquecer gracias a los cultivos y gracias al cuidado del ganado. La ganadería, la agricultura, la cerámica, la alfarería, la tejeduría, dieron a estas civilizaciones la posibilidad de crecer. Entonces, gracias a estas obras de infraestructura, Sumer pudo tener, sí, muchísimo comercio. Entonces, estas ciudades-estados de Ur, de Uruk, de Lagash, que vivían a orillas de estos ríos, comerciaban entre ellas y se enriquecían. Estas ciudades-estados fueron muy codiciadas, fueron de mucha importancia, porque el comercio fue una actividad trascendental para ellos, que les dio mucha riqueza y, por supuesto, la posibilidad de ser invadidas muy fácilmente, porque era una zona muy requerida, era una zona con mucha riqueza por estos canales, por estas obras de infraestructura que el Ensi dirigía desde el templo para poder organizar y armar esta gran civilización, con una escritura, la primera escritura del mundo nació en el Irak y se llamó cuneiforme, en forma de puntitos y líneas. Gracias a esta escritura, los sumerios, Uruk, Lagash, Nippur, se pudo comunicar y pudo conocer, dar a conocer toda su civilización, el arte, la pintura, las ideologías y, por supuesto, las obras de infraestructura, convirtiéndose no solo en la civilización madre, sino en una de las más importantes y en la primera, que dio origen a toda esta necesidad de poder crear, crecer y sobrevivir, pese al espacio difícil donde ésta se ubicaba. Luego vamos a ver en nuestras próximas clases cómo estas ciudades-estados, ¿sí?, fueron invadidas porque su territorio era muy apto para esto. Vamos a continuar con nuestras clases y vamos a continuar con la región de la Mesopotamia. Hasta la próxima. Los espero, alumnos. Adiós.